lo que hemos aprendido o lo que nos ha sido enseñado y nuestra forma de vida o la forma en la que vivimos es congruente. Eso es lo que en esta cápsula les quiero compartir porque en la pasada estuvimos hablando precisamente sobre si lo que hemos aprendido nos han enseñado, específicamente hablando de la palabra de Dios, si es correcto. Y después de ese paso veíamos que era tan importante el poder ser enseñadas y el poder enseñar a otras esta verdad de la palabra de Dios para nosotras como mujeres y también la importancia de, además de ser enseñadas, poderlo aplicar en nuestras vidas. Por eso ahora es esta pregunta de reflexión de si realmente nuestra vida es congruente con eso que hemos aprendido. Sobre todo a quienes tal vez llevamos años que decimos que conocemos a Dios o que conocemos su palabra, que somos sus hijas, o quienes tal vez incluso desde niñas o niños han crecido en familias que les han enseñado la palabra de Dios. Y esta pregunta es de reflexión porque ha habido, les decía, el origen de esta serie, El hermoso diseño de Dios para la mujer, es porque ha habido encuestas y lamentablemente los resultados de esas encuestas sobre qué tanto se ve reflejada nuestra vida de acuerdo a lo que hemos aprendido ha sido nulo, aún en hijos en familias cristianas. Entonces, por eso es que es muy importante esta pregunta. Y es que dice aquí, así como es importante que podamos conocer la verdad de la palabra de Dios para nosotras como mujeres, también es muy importante nuestra manera de vivir, que nuestra manera de vivir también sea sana y que seamos espiritualmente hablando saludables. Si la enseñanza es la correcta, si es sana, nosotras como sus hijas también podemos entonces ser sanas y eso se va a ver reflejado en diferentes aspectos. Entonces, aquí nos habla de cómo la enseñanza correcta de la verdad de Dios para nosotras está relacionado con el deber, o sea, aquello que nosotras debemos hacer como mujeres o aquello que nos ha sido dado a nosotras como ese privilegio también que Dios nos ha dado como mujeres. También debe dar como resultado el que nosotras podamos vivir vidas que sean agradables a Dios. Ese debe ser como el propósito o el enfoque de aprender de su palabra. Y nos debe además esta enseñanza de la verdad, de la palabra de Dios, nos debe motivar también a que vivamos vidas agradables a Dios. Y además de eso, no solo es que nos motiva, sino también nos capacita, nos prepara, nos da las herramientas, nos da lo que necesitamos para que hagamos aquello que queremos hacer de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos y entonces vivir vidas agradables a Dios. Esto es los puntos que podríamos decir estos son aquellos motivos por los cuales la enseñanza de la sana doctrina o de la palabra de Dios de manera correcta es importante. Pero también la autora de esta serie hace énfasis en que no solo se puede enseñar el qué, es decir, la verdad o la sana doctrina o la sana enseñanza, sino también que se debe enseñar el entonces qué, es decir, qué sigue después de que aprendemos lo que Dios quiere para nosotras como mujeres. ¿Y qué debemos hacer en ese sentido como mujeres para poder entenderlo? Dice que debemos pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra y que realmente su palabra pueda tomar vida en nuestros corazones. Además, pedir también que el Espíritu Santo pueda hablarnos en nuestro interior y nos lleve a la reflexión, que cada día que leemos su palabra podamos reflexionar y pensar en lo que estamos leyendo. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotras específicamente?
preguntas como estas son las que podemos hacer. ¿Qué tipo de mujer se supone que debo ser a la luz de lo que en este momento estoy leyendo? De lo que y qué es diferente tal vez en esto que yo estoy ahorita entendiendo con respecto a lo que yo estaba haciendo, qué cambios tengo que hacer, qué ajustes en una nueva forma de pensar o en una nueva forma de vivir, qué cambios o ajustes tengo que hacer en consideración a lo que Dios me está diciendo en ese momento. Y claro, también dice aquí, es necesario que no solamente aprendamos de manera individual, sino que también nos reunamos con quienes nos discipulan y para que realmente la palabra de Dios pueda ser parte de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de vivir. Se necesita incluso compartirla con otras personas, con nuestros discipuladores, pero también con aquellas personas a quienes nosotros les compartimos. Y esta pregunta es parte de lo que describiría el qué es lo que debemos hacer para poder entender la palabra de Dios. Pero aquí nos menciona que además de entender esta parte, también dice en varios pasajes, nos habla de por qué es tan importante también la segunda parte, el entonces qué. Aquí nos menciona, dice, y entonces qué, dice, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. Dice, ese es el qué, esta es la sana doctrina. Por lo que, dice, aquí vamos a ver el entonces que, la segunda parte en el versículo 8 dice, el por qué, cuál es el propósito de todo esto, para que los que han creído en Dios, dice, los que tienen la sana doctrina, procuren ocuparse en buenas obras. Ahí está el entonces qué, tanto el qué como el entonces qué en Tito. Lo vemos ahí y dice, ahí está ese flujo de estas dos áreas, cómo se conectan y cómo nos dice que las dos son necesarias. Hay un qué y hay un entonces qué. Y cuando nosotros queremos entender, ya les había mencionado un poquito cómo aplicar la palabra de Dios y tal vez algunas ahorita digan, o sea, yo ya sé que es importante entender la palabra de Dios, ya sé que es importante aplicarla en mi vida, pero quiero que me digan cómo, quiero escuchar ya la parte práctica o cuál es el diseño de Dios para mi vida. Seamos pacientes. Creo que Dios en este momento nos está enseñando mucho la paciencia y en esta serie lo primero es entender esta parte de manera detallada, de manera minuciosa. Muchas personas quieren recibir a todo de manera muy rápida, pero no se asimila y tampoco se aplica. Entonces, por eso es que aquí nos dice cómo debería lucir o cómo debería verse esa palabra de Dios en nuestra vida real. Realmente la palabra de Dios tiene aplicaciones prácticas para entender nosotras como mujeres y también para los hombres, pero no solamente el entendimiento de qué nos dice Dios a nosotras o a ellos, sino también para cada etapa de nuestra vida, si eres hija de familia o si eres ya mamá o si eres ya a lo mejor abuela o si eres maestra, dependiendo de la etapa de tu vida y para cada posición social, o sea, no es distinción por las clases porque Dios tiene aplicaciones prácticas para cada una de nuestras etapas de vida o condición social. Y la verdad es que las personas que están a nuestro alrededor no van a someter como a juicio o nos van a cuestionar sobre lo que decimos que creemos. O sea, eso tal vez lo escuchen y digan, ok, lo respeto, pero lo que sí van a cuestionar, ¿saben qué es? Dice, es nuestra vida, lo que decimos creer, pero en nuestra vida. O sea, realmente lo que decimos lo estamos viviendo. Ahí es donde está la parte 3. Recordemos, la base bíblica de esta serie es Tito 2 y dice, eso es lo que va a impactar verdaderamente. Y eso es lo que va a mostrar si el Señor Jesús vive en nuestras vidas y es lo que va a motivar a otros a querer escuchar de Él o a querer acercarse a Dios, a poder conocerlo. No es por lo que les digamos, o sea, realmente eso no es lo que puede impactar la vida de las personas, sino por lo que hacemos. Y dice,
a veces hay personas que pueden decir que nuestra cultura actualmente es muy malvada o hay mucha maldad, pero la verdad es que es muy parecida a la cultura en la que Tito vivió en Creta. Hay muchas similitudes en nuestros días, hay mucha necesidad igual y tenemos que saber entonces qué podemos hacer, cómo podemos impactar. Y no es que necesitemos métodos más modernos, solo necesitamos, o hay quienes piensan, programas más dinámicos o este tipo de innovaciones tal vez. Realmente esa no es la base, porque Pablo le dijo a Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese es como lo primero que tienes que hacer. Y todo esto es lo que realmente se va a ver como resultado de aplicar la palabra de Dios. Escuchen, si realmente nos enfocamos en el origen y no tanto en las formas, en los cómo, que no digo yo que no sean importantes y la autora tampoco los descarta, pero si la base es la palabra de Dios, ahí está tu fuente de lo que tú estás compartiendo. Dice que se debe ver a personas o a mujeres, en este caso, hijas de Dios, que realmente estemos cimentadas en la palabra de Dios y que sabemos lo que creemos. Y no solo eso, sino que también vivimos de acuerdo a eso que estamos creyendo. Y dice aquí que seamos buenos, que seamos sabios, que seamos prudentes, bondadosas, que hablemos la verdad, que no seamos poco amables u hostiles, sino que seamos amorosos entre nosotros, hospitalarios, llenos de gracia. Esto es para mujeres y también para hombres, pero con una familia estable, dice, y en orden. Matrimonios funcionales, esposos y esposas contentos con sus parejas. Esta es una evidencia, recuerden, esposas sometidas a sus esposos, esposos que proveen un liderazgo piadoso, lleno de sabiduría al guiar a sus esposas y a sus familias. Hijos que respeten a sus padres y mujeres que reverencien y respeten a sus maridos. Esta es una de las evidencias. Entonces, creo que esta parte es la que podemos decir realmente. Esta evidencia la estoy viendo en mi persona, en mi familia, en mi comunidad, en mi iglesia. Si este debe ser el resultado, escuchen, de entender o de aprender el qué y también el entonces qué, cómo lo aplico a mi vida. ¿Realmente estamos aprendiendo y aplicándolo? Si esto es congruente, deberíamos de ver todos estos resultados en nuestras vidas y en nuestras familias. Les dejo esta pregunta para reflexionar y recordándoles que hay una esperanza. Vamos a seguir viendo estas cápsulas para poder entender cómo Dios nos puede enseñar esa verdad y también cómo aplicarla en nuestra vida. Les envío saludos y nos vemos en la siguiente cápsula. Bendiciones para todas.